Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de actualización jurídico-empresarial del mes de marzo. Pues miren, así sin querer queriendo, pues ya estamos prácticamente terminando el primer trimestre de este 2026 y pues queremos agradecerles el que nos acompañen puntualmente a nuestras sesiones de actualización mensuales, esperando que los temas que abordamos pues sean de interés y sobre todo pues que la actualidad de los mismos les permita conocer el alcance de adecuaciones que se van presentando para pues adoptar aquellos ajustes o medidas dentro de sus negocios para pues acoplarse a esos cambios en el entorno de los negocios. El día de hoy vamos a tocar tres temas que nos parecen bastante relevantes y pues muy actuales, ¿no? Salieron publicadas ya las reglas que emite la Secretaría de Finanzas en el Estado de México para efectos de establecer las características y condiciones eh, de la manera en que se deben de pagar las contribuciones, los detalles de las contribuciones locales aquí en la entidad. Sí, y también pues vienen reglas que facilitan el cumplimiento de algunas de las obligaciones tributarias que tenemos quienes tenemos domicilio fiscal en el Estado de México. Se establecen requisitos para acceder a los estímulos fiscales locales. Acuérdense que en materia de erogaciones hay subsidios muy atractivos, ¿sí? Y bueno, pues son cuestiones que como contribuyentes en el Estado de México pues debemos de conocer y manejar. Por eso vamos a comentarles los aspectos más sobresalientes de estas reglas. ¿Sí? También vamos a comentar la iniciativa para grabar a las grandes riquezas. Yo creo que muchos de ustedes se enteraron ya que en las últimas semanas ahí se presentó una iniciativa para incluir un nuevo gravamen para las grandes riquezas en el país. Entonces esto ha generado pues inquietud, revuelo, y nos parece importante pues comentar con ustedes qué es lo que en concreto se pretende grabar, quiénes en su caso estarían obligados a pagar este gravamen, cómo se estructura el cálculo y pago del mismo, y bueno, pues también cómo está el estatus legislativo, ¿no? Les decía yo que estamos apenas en una iniciativa presentada, pero pues vamos a comentar pues también las perspectivas de que esto pudiera caminar en un futuro, ¿no? Y finalmente, pues cualquier sociedad mercantil, ustedes saben que tiene que celebrar su asamblea anual ordinaria de accionistas dentro de los 4 primeros meses de cada ejercicio. Entonces, pues ya estamos con esta obligación en puerta y nos pareció por lo mismo muy actual el que podamos platicar con ustedes, bueno, pues ciertas consideraciones, ciertos tips que debemos tener presente para celebrar la asamblea anual, pero también algunos puntos clave que deben de considerarse y contemplarse e incluirse en el acta respectiva. Y tenemos algunas noticias por ahí salpicadas en materia fiscal y otra relacionada con las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya serán abordadas en su momento. Pues vamos a empezar entonces con las reglas generales de las finanzas de la entidad y para ello le voy a pedir a la licenciada Laura López si nos puede empezar a comentar el tema. Gracias. Así es, el 27 de febrero pasado se publicaron en la Gaceta de Gobierno del Estado de México finalmente las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para el 2026. ¿Por qué son importantes estas reglas? Pues como ya les adelantaba, en las mismas tienen por objeto dar a conocer y facilitar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos, mecanismos y otros elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones fiscales y administrativas que son competencia de esta Secretaría. En estas reglas encontramos, entre otras cuestiones, los requisitos para el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico y también
lo respectivo, perdón, a los impuestos ecológicos, así como las directrices para obtener los subsidios correspondientes a cada impuesto. En esta ocasión abordaremos los impuestos que consideramos más relevantes porque la gran mayoría de los contribuyentes somos sujetos de los mismos, pero yo les invito a que revisen a detalle estas reglas para que conozcan el procedimiento y mecanismo que se establece para cada uno de ellos. Para platicarnos sobre el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, me permito cederle la palabra a la licenciada América Ocampo. Gracias, pues buenos días a todos. Bueno, primeramente es importante destacar que para el ejercicio fiscal de 2026 continúan vigentes diversos supuestos de subsidio en el pago del impuesto sobre erogaciones, los cuales valen la pena revisar, ya que pueden representar beneficios relevantes para los contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos. Entre los que destaca el beneficio de hasta un 100% en el pago del impuesto y por un plazo de hasta 60 meses, aplicable a quienes inicien operaciones en el Estado de México con fuente de empleo y domicilio en la entidad, o bien incrementen su plantilla laboral, entre otros supuestos. Ahora bien, en las reglas en comento encontramos que para el otorgamiento de los subsidios en esta materia, pues no mediará resolución por parte de la autoridad fiscal, por lo que su aplicación la efectuará directamente el contribuyente al momento de presentar la declaración conforme a lo dispuesto por la regla 1 romano, punto 10.2, eligiendo la casilla correspondiente, la cual solo aparecerá visible para aquellos contribuyentes que validen el cumplimiento de los requisitos establecidos. También es importante señalar que se precisa que quienes se ubiquen dentro de alguna de las hipótesis señaladas para acceder a cualquiera de los beneficios deberán presentar en tiempo y forma cada una de las declaraciones en los términos establecidos y realizar el pago correspondiente, así como cumplir en tiempo y forma con todas sus obligaciones fiscales. En caso contrario, perderán el subsidio. Y bueno, en materia de este impuesto, existe una obligación a cargo de ciertos contribuyentes que le pediría a la licenciada Laura López nos explique. Gracias, Ame. Pues así es, en materia de este impuesto existe una obligación y es la de presentar una declaración anual informativa durante los 2 primeros meses del año. Y ustedes se preguntarán, pues a estas alturas ya para qué me lo comentas si ya venció el plazo. Y sí, tienen razón, pero también hay que tener presente que existe la posibilidad de dar cumplimiento con esta obligación de manera espontánea, es decir, hasta antes de que la autoridad me lo requiera. ¿Quiénes son los sujetos obligados a la presentación de esta informativa? Aquellos contribuyentes que presten servicios mediante los cuales proporcionen trabajadores a terceros cuyo domicilio se encuentre dentro o fuera del territorio del Estado de México. Es decir, todo prestador de servicios con domicilio en esta entidad que ponga a disposición trabajadores de un tercero, independientemente de donde se encuentre el domicilio de este, deberán y deben más bien presentar esta informativa. Y también están obligados quienes contraten en territorio del Estado de México servicios mediante los cuales se les proporcione trabajadores. Como ustedes podrán observar, esta obligación está pues eh, destinada a aquellos prestadores de servicios especializados, a quienes cuenten con un REPSE, porque pues en términos de la ley son quienes pueden prestar trabajadores, más bien poner a disposición trabajadores de un tercero. Y también pues quien contrate este tipo de servicios especializados dentro del territorio del Estado de México. Laura, yo tengo algunas preguntas rápidas nada más. Adelante, claro. Primero, a ver, entiendo que la obligación entonces es tanto para quienes presten servicios especializados como para quienes contraten servicios especializados en el territorio del estado. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. Entonces, tengan muy en cuenta esta cuestión, es decir, no solamente son los prestadores de servicios especializados los que están obligados a presentar esta informativa, sino si por alguna razón yo en el Estado de México recibo servicios especializados, aun cuando mi proveedor esté fuera de la entidad, ¿verdad? Eso es irrelevante. Exactamente. Si yo estoy, los trabajadores prestan ese servicio
especializado en instalaciones del Estado de México, también estoy obligado yo como beneficiario de sus servicios a presentar esta informativa. Entonces, es muy importante lo que nos comenta Laura, pues en el sentido de que si no hemos cumplido con esta obligación, pues pongámonos las pilas para hacerlo de manera espontánea y con ello, pues evitar las multas que nos pueden imponer por el incumplimiento de la obligación. Gracias, Laura. Gracias. También no quería dejar de comentarles que se tiene una obligación similar en la Ciudad de México. Esto ya no tiene que ver con el Estado, pero la obligación es similar y por eso consideré oportuno comentárselas en este momento. En la Ciudad de México lo que se establece es que las personas físicas o morales que contraten o subcontraten servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberán de presentar un aviso ante la Secretaría de Finanzas de esa entidad dentro de los 10 días siguientes a aquel en que celebren ese contrato de prestación de servicios especializados o bien realicen alguna modificación al mismo, para que también lo tengan presente. En la Ciudad de México sí se especifica que es servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Ahora bien, por lo que hace al impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, en estas reglas lo que ustedes pueden encontrar sobre el mismo son los sujetos obligados, el tipo de declaraciones que pueden presentarse. Siguiente, por favor. El medio de cumplimiento, que es totalmente digital, y también podrán encontrar las reglas para acceder al subsidio del 50% que se contempla para este impuesto. Lo mismo sucede, siguiente, por favor, en el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. También podrán observar en estas reglas quiénes son los sujetos obligados al pago del mismo. La única observación que les hago es que es importante tomar en cuenta que este impuesto no grava actividades reservadas a la federación, como es la producción y consumo de cerveza y aguamiel y sus fermentados. También van a encontrar las obligaciones principales relacionadas al mismo. Siguiente, por favor. El tipo de declaraciones que se puede realizar y, por supuesto, el medio de cumplimiento, que de igual manera es totalmente digital. Para continuar platicándonos sobre qué es lo que podemos encontrar en estas reglas sobre los impuestos ecológicos y algunos aspectos más a considerar, les dejo con Jorge Martínez. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues bien, por cuanto hace a reglas relacionadas con procedimientos fiscales en general y con obligaciones establecidas en el Código Financiero del Estado de México y municipios, se contemplan los mismos requisitos y reglas en materia de documentación para la representación de los particulares ante autoridades fiscales, mismas reglas para la dispensa de la garantía del interés fiscal. En materia de compensación, también prácticamente está la misma estructura, también los mismos requisitos y el procedimiento para presentar el aviso correspondiente. También se establecen o quedan prácticamente las mismas reglas para inscripción y presentación de avisos al Registro Estatal de Contribuyentes y para reducción de multas. Entre otros procedimientos, digo, les comento estos que son los que estimo más importantes y que todo contribuyente debe de saber. Por cuanto hace a reglas que tienen que ver con la Ley de Ingresos del Estado de México, se crea la regla 1 Romano 22.1 que establece la definición de generadores de residuos. ¿Esto para qué efectos? Para efectos del impuesto ecológico a la disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esa regla? Como ustedes pueden apreciar por ahí en la diapositiva, aparece qué debemos entender por generadores de residuos para efectos de este impuesto. Estamos Eh, hablando de basura prácticamente, ¿no, Jorge? Que creo que todos generamos. Sí, exactamente, sí, pero aquí habla precisamente del generador, sí, para efectos de este impuesto, porque no estaba ese concepto todavía en el código. Ujú, pero por lo que veo, pues somos todos, ¿no? Si Ujú. depositamos, disponemos, confinamos o almacenamos en uno o varios sitios de disposición, confinamiento o almacenamiento
durante un mes calendario. Ok, Ujú. Muy perfecto. bien. Ahora, consideren que en materia de subsidios se mantienen las mismas reglas que se establecían el año anterior para los subsidios que aparecen en la diapositiva que están ustedes apreciando. Por ejemplo, para el subsidio al 30% por implementación de energías limpias o tecnologías sustentables, para efectos del impuesto a la emisión de gases contaminantes por 12 meses, se establecen las mismas reglas que se venían manejando. Por ahí hay bastantes subsidios interesantes. Por ejemplo, en el segundo punto, ustedes pueden ver que hay un subsidio de hasta el 100%, ¿sí? Durante el ejercicio de 2026, precisamente para este impuesto ecológico a disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos. Entonces, tengan en cuenta estos otros dos estímulos del 50% para efectos del impuesto a la emisión de gases contaminantes y a la emisión de contaminantes al agua que van a ser aplicables durante el ejercicio fiscal del 2026. Pues bien, con esto cerramos nuestro bloque sobre las reglas generales que tienen que ver con la materia impositiva en el Estado de México. Y vamos a pasar a la cuestión tributaria, ¿no? Comienzo por ahí comentándoles dos pequeñas noticias de cuestiones que es importante tener en cuenta. La primera de ellas es que hace algunos días la titular del Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en materia de mecanismos para garantizar adeudos fiscales federales. Lo trascendente de esta reforma es que se pretende eliminar la obligación de seguir un orden específico de mecanismos para garantizar el interés fiscal y pasar a un régimen optativo. Aquí recordemos que a partir del 1 de enero de este año, si yo quiero garantizar un adeudo ante el fisco, primero tengo que ir y comprar un billete de depósito. Es decir, si yo tengo un crédito fiscal de 1 millón de pesos, pero en mi cartera traigo únicamente 100,000, pues únicamente voy y deposito mis 100,000 pesos y obtengo mi billete de depósito. ¿Sí? En caso de que no se garantice el importe total del crédito con ese billete, pues ahora tengo que comprobarle a la autoridad que no tengo capacidad económica, es decir, que ya no traigo más dinero en mi cartera. ¿Para qué? Pues para que me autorice garantizarlo con el medio que sigue, que en este caso era una carta de crédito emitida por un banco. Y así sucesivamente hasta que yo pueda garantizar el total del adeudo fiscal. En específico, lo que se pretende con esta reforma es regresar al régimen anterior, ¿sí? Para que los contribuyentes puedan garantizar sus adeudos con el mecanismo que mejor les acomode. Es decir, que garanticen con una póliza de fianza, con un embargo en la vía administrativa, con prenda, con hipoteca, entre otros. Pero reitero, que lo elija el contribuyente y el contribuyente solvente, digamos, esa obligación y no tenga que seguirse esa prelación obligatoria de mecanismos de garantía. Respecto a su trámite legislativo o el trámite legislativo de esta reforma, se dio a conocer ayer que el día de hoy se tiene agendado que la Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pues se reúna a discutir y nosotros que estimamos que lo más seguro es aprobar esta reforma para proceder su turno al pleno de dicha Cámara, en donde pues también estimamos que no va a haber ningún problema en que se apruebe. Pues aquí nos damos o podemos advertir que ya se dieron cuenta, o la autoridad se dio cuenta, o el ejecutivo se dio cuenta, de que iba a ser muy difícil que un contribuyente pudiera garantizar con este mecanismo impuesto por la reforma que entró en vigor en 2026. Y lo que se pretende, pues, es regresar a la optatividad o a la cuestión que más le acomode en su caso al contribuyente, ¿no? Al menos se dan cuenta de que la regaron, ¿sí? Y quieren enmendar su error. Ojalá así fueran todas aquellas reformas bárbaras que pretenden implementar o que se han implementado
a lo largo de la presente legislatura y pues que llegaran a este grado de reflexión, ¿no? De decir, es inviable la aplicación de tal o cual reforma y pues vamos a modificarla. Pues bien, Yo eh, quisiera nada más ahí, Jorge, ahondar rápidamente en dos cuestiones, ¿no? Como bien lo dices, pues ahí están las consecuencias de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque pues hay que ser honestos, ya es prácticamente lo mismo, ¿no? No se diferencian en términos generales, y me refiero a la mayoría que tiene Morena en el Legislativo, que normalmente hace lo que le ordena y le manda el Ejecutivo. Aquí, si ustedes recordarán, el año pasado se incluyó esta nefasta reforma porque tristemente en este país se sigue legislando respecto de personas específicas. Esta reforma, todo el mundo sabe, obedece a los adeudos que tenía en su momento Grupo Salinas y iba con una dedicatoria pero clavadísima para Grupo Salinas a efecto de forzarlo a garantizar el interés fiscal con billete de depósito. Imagínense ustedes, eran adeudos de más de 50.000 millones de pesos. ¿Qué dice Imagínense contadora? comprar billetes de depósitos Bien, por usted. ese importe era pues imposible, ¿no? Pero bueno, pues se dieron cuenta ya al arranque de este año, pues que el común de los contribuyentes mortales, como somos todos nosotros, pues no podíamos y no teníamos manera de garantizar el interés fiscal. Y pues el propio Ejecutivo, y esto es muy importante destacarlo, fue quien presentó esta iniciativa, viene de la presidenta Sheinbaum. ¿Y por qué es importante? Pues porque va a pasar, por fortuna, en este caso sí, va a pasar. Ahora, el asunto es que ojalá y le den el trámite en lo que resta del periodo ordinario de sesiones para que esta reforma pues ya nos aplique a todos y nos beneficie y podamos regresar a lo que prevalecía en 2025 y años anteriores en cuanto a que podíamos garantizar con aquel medio de garantía que más nos conviniese, ¿no? Nada más les recuerdo, si en el Inter en que ojalá y se apruebe esto y ya lo podamos estar aplicando, pero en el Inter, si no, todavía no se aprueba y no se publica en el diario oficial, y tenemos que garantizar el interés fiscal, acuérdense que para este año hay una disposición transitoria que nos da un plazo de 6 meses para garantizar. Si es que no estoy equivocado, ¿verdad, Jorge? sí, sí, así es. Y además, si ustedes ya tuvieron que garantizar, por ejemplo, en febrero de este año, y tuvieron que comprar un billete de depósito y tienen su lanita ahí durmiendo el sueño de los justos en una cuenta del Banco del Bienestar, pues pueden también en el momento en que esto se apruebe y entre en vigor, podrán también cambiar el medio de garantía. Pueden, en lugar del billete de depósito, ofrecer una fianza, por ejemplo, o algún otro medio de garantía, ¿no? Entonces, una reforma, pues, muy benéfica para los contribuyentes, pero ahora sí que, como dice el Divo de Juárez, ¿no? ¿Qué necesidad de andar haciendo este tipo de reformas que a los 3 meses se percatan que son verdaderamente tonterías y que no se piensan los alcances y consecuencias y luego pues tienen que enmendar la plana? Y como bien dice Jorge, ojalá y así fuera en la serie de adecuaciones que luego introducen que verdaderamente no tienen ni pies de cabeza. Mm. Sí, sí, exactamente. Y sí, como menciona, hay un transitorio incluso en el proyecto en la iniciativa, donde se contempla un plazo, les mentiría, ahorita no traigo el plazo en la cabeza, pero sí hay un plazo y dice una vez que se publica o se publique esta reforma, tienen tal plazo los contribuyentes que deseen modificar su mecanismo de garantía para en su caso adecuarse a este régimen optativo que es más benéfico para todos nosotros. Hagamos changuitos para que ya se dejen de tonterías los legisladores con el plan B y con esas tonterías de una reforma electoral que nadie está pidiendo, ni nadie requiere, ni el país lo necesita ante la problemática más importante. Y ojalá y no se concentren en su famosito plan B y se concentren en esta reforma y la aprueben en este periodo. Deberíamos tener eso muy claro para que pues se apruebe, porque si no, pues ahí se va a quedar y vamos a seguir con la espada de Damocles teniendo que comprar billetitos de depósito, ¿no? Ojalá y se pongan las pilas los legisladores y la saquen en este periodo. Yo creo que sí, porque se han dado cuenta de la gravedad de la tontería que cometieron, porque prácticamente pues los contribuyentes no están pudiendo garantizar y tampoco el SAT está pudiendo ejecutar con todos, ¿no? Está yéndose a los más rentables y los otros pues ni modo, aunque no estén garantizados, pues
relegando un poquito la cobranza coactiva, pero tarde o temprano la hará. Adelante, perdóname, Jorge, ¿eh? Bien, pues pasamos a la otra noticia que incluso comentaba el licenciado Castillo en la introducción de nuestra sesión. Y aquí les comento esta noticia que empezó a difundirse el día de ayer por la tarde-noche, y es que la Suprema Corte de Justicia el día de ayer validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para bloquear sin orden judicial previa cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice el proyecto, siempre y cuando haya indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. ¿Sí? Según el proyecto que se aprobó de la ministra Loreta Ortiz, se declara la constitucionalidad del artículo 16 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, 116, ¿no? 116 bis 2. Ah, ok. De la Ley de Instituciones de Crédito, ¿sí? Y de acuerdo a lo que dice el proyecto, que el congelamiento de cuentas, pues es una medida cautelar orientada a la protección del sistema financiero y no se trata de persecución penal, según esta sentencia. Hay que tener en cuenta que esta facultad no tiene nada que ver con la materia tributaria o la materia fiscal, pero aquí surge la problemática de que se le otorga una facultad a la UIF de congelar cuentas sin necesidad de resolución judicial, y pues ahí no esperemos que al rato se le vaya a dar a otra y a otra y a otra autoridad, entonces vaya a generarse por ahí una cuestión bastante delicada en este sentido, ¿no? Y también considerar que pues esta herramienta en algunos casos se ha venido utilizando como eh, vendetta política para algunas personas, de decir, pues si no te alineas o si tienes alguna cuestión contra el régimen, pues vamos a iniciarte este tipo de procedimientos. Claro, que eso es muy Considere. relevante lo que señalas, Jorge, y es muy delicado, lo que acaba de aprobar la Corte a propuesta de la ministra Loreta Ortiz. Lo que en pocas palabras dice es, la UIF con la mano en la cintura puede ordenar el congelamiento de cualquier cuenta bancaria o inversión de un particular sin necesidad de que tenga que contar con la autorización de algún juez, es decir, por sus pistolas. ¿Y quiénes se tienen que cuidar? Pues los opositores políticos, los periodistas incómodos, ¿no? Los opositores al régimen, en fin, porque esos son los que van a pagar este tipo de cuestiones. No vayan ustedes que a creer que los grandes narcos y los narcopolíticos que tenemos, no, a ellos no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pero a cualquiera que se oponga, fíjense ustedes lo delicado, ¿eh? Nada más para que vean, con que le den la instrucción al titular de la UIF, oye, congélale por favor las cuentas a este periodista incómodo, a este opositor, pues la UIF va a proceder a hacer ese aseguramiento y pues me torcieron y difícilmente pues podré, imagínense, no tendré recursos, disponibilidad de mis recursos por las consecuencias de este aseguramiento de cuentas. Sí, pues bien, esta era la segunda noticia por ahí que queríamos comentarles. Y ahora pasamos al otro tema de análisis de carácter tributario, que es este impuesto sobre acumulación del patrimonio o impuesto a las grandes riquezas, como por ahí se estuvo manejando, ¿no? Y es que hace algunos días trascendió en diversos medios de comunicación que el diputado José Luis Sánchez, del grupo parlamentario del PT, promovió una iniciativa de reforma a la ley del impuesto sobre la renta con el objeto de gravar los grandes patrimonios, ¿sí? Y con independencia de que dicha iniciativa vaya a trascender o no, pues vamos a ver en qué consiste y vamos a conocer un poquito de ella, ¿no? En esa iniciativa se propone adicionar una fracción 19 al artículo 142 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Con el objeto de establecer que, entre otros, se consideran ingresos para las personas físicas aquellos que se generen en razón de la acumulación de riqueza sobre el patrimonio. También se pretende incluir en dicho apartado los artículos 146 bis y 146 ter,
que establecen la estructura de dicha contribución y que les platico aquí muy rápidamente. Como les señalaba, este impuesto gravaría la titularidad de un patrimonio cuando éste exceda los 100 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal o al cierre de cada ejercicio fiscal. Es decir, no estamos ante un impuesto al ingreso en sentido tradicional, sino ante una contribución que recae sobre la acumulación de riqueza, ¿sí? Configurándose con ello como un gravamen de naturaleza única y exclusivamente patrimonial. En cuanto a los sujetos del impuesto, pues la disposición es clara, se trata única y exclusivamente personas físicas, residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Ahora bien, para determinar la base gravable, la iniciativa introduce un concepto o el concepto de patrimonio neto. ¿Qué es ese patrimonio neto? Pues dice, esta iniciativa es la suma del valor de todos los activos propiedad del contribuyente, menos el monto de las deudas y pasivos exigibles. Sin embargo, no se establece una definición clara ni de deudas ni de pasivo exigible. Entonces, vaya a saber qué quisieron decir con eso. Dentro de los activos computables, ¿sí? La iniciativa o en el supuesto del artículo 146 bis, se establece una enumeración enunciativa que incluye bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones, acciones, participaciones sociales, depósitos, inversiones, joyas, obras de arte, todo eso va a integrar lo que es los activos computables para efectos de este impuesto. Una vez que se determina esta base, si es decir, el patrimonio neto, para determinar el quantum del impuesto, el artículo 146 ter establece una serie de tasas progresivas en tres rangos que aparecen en la diapositiva. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio de 100 a 500 millones de pesos, pues me van a aplicar una tasa anual del 1.5% de ese patrimonio. Y ahí vienen las otras dos, los otros dos estratos de las tasas aplicables. Aquí desde un enfoque técnico, ¿sí? Cabe interpretar que la aplicación de estas tasas pues, podría generar discusión respecto si se trata de una tarifa por rangos o una tasa aplicable sobre la totalidad del patrimonio, ¿sí? Lo cual pues requerirá una precisión en disposiciones reglamentarias o en algún otro artículo de los que se pretendan adicionar a la ley del impuesto sobre la renta. Aquí quiero comentar que como está redactada hasta hoy, ¿sí? Pareciera, ¿sí? Que, por ejemplo, si el gravamen entra en vigor en 2017 y para eso yo tengo un patrimonio de 101 millones de pesos, entonces pago mi impuesto sobre ese importe. Pero si para 2028 mi patrimonio es de 102 millones de pesos, pues entonces ahora tengo que pagar el impuesto sobre una base de 102 millones de pesos, siendo que en la lógica y en la proporcionalidad tributaria, pues tendría que pagar únicamente sobre el excedente de estos 100 millones, que sería en el primer año sobre 1 millón y en el segundo de esos años sobre 2 millones. Por otra parte, la iniciativa también regula el destino de la recaudación, señalando que esos recursos que se obtengan se van a destinar a un fondo para la justicia social con fines de reducción de la pobreza, financiamiento, educación y salud. Ya saben, mucha demagogia en ese sentido, ¿no? Eh, Aquí se establece un componente de afectación específica para este ingreso, ¿sí? Lo cual, pues no es común en todos los impuestos que se realizan o que se han implementado en los últimos tiempos en el Estado mexicano, salvo porque aquí dicen que el objeto de esta contribución sería la distribución o la redistribución, ¿sí? De la riqueza en el país. También se prevé que pues, la Secretaría de Hacienda y en su caso el SAT emitirían las reglas de carácter general que, como les comentaba, van a ser necesarias para conocer qué queremos o qué se entiende por algunos
conceptos como determinación de pasivos deducibles, les decía, evaluación de activos, procedimientos de declaración y pago. Eh, Finalmente, en materia de cumplimiento y sanciones, esta iniciativa, fíjense, establece un régimen bastante severo en esa cuestión, ¿eh? ¿Por qué? Si yo soy sujeto de esta contribución y no la pago, la multa que me pueden imponer sería el equivalente al doble de la contribución que yo no cubrí. ¿Sí? Así como también, pues me fincarían responsabilidad penal conforme al Código Fiscal de la Federación. Entonces, eh, es evidente una intención clara de dotar este impuesto de efectividad recaudatoria y pues desincentivar conductas de evasión y simulación patrimonial para este caso. Vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Al día de hoy solamente tenemos noticia de que se presentó, ¿sí? La misma ante Cámara de Diputados o en Cámara de Diputados, pero no sabemos si quedará durmiendo el sueño de los justos o qué es lo que va a pasar, ¿sí? Hasta hoy es necesario que la conozcamos y aquí les compartimos en su caso los puntos esenciales. Pues bien, para continuar precisamente con los temas agendados para el día de hoy, los dejo con la licenciada Américo Campo. Ujú. Gracias, buenos días. Bueno, el día de hoy comentaré un tema que si bien es conocido por todos, decidimos abordar dadas las implicaciones mercantiles y fiscales que esto conlleva. Esto es, abordaremos las consideraciones para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y los puntos clave a incluir en el acta respectiva, pues como sucede cada año, además de dar cumplimiento a determinadas obligaciones como lo es la presentación de la declaración anual de las personas morales, también la sociedad tiene la obligación de celebrar durante los primeros 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social una Asamblea General Ordinaria o también conocida como Asamblea Anual, en la que se aprueben los informes financieros a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que recordar que toda asamblea debe de llevarse a cabo en el domicilio social, salvo caso fuertito o fuerza mayor. De otra manera, la misma será considerada nula, salvo que los acuerdos fueron ratificados por la totalidad de los socios. No está por demás recordar que el domicilio social lo encontramos en los propios estatutos sociales y puede o no coincidir con el domicilio fiscal. En el caso de que los estatutos así lo establezcan, la asamblea puede llevarse a cabo mediante el uso de medios remotos, tal como si se tratara de asambleas de accionistas presenciales, pudiendo darse la participación de parte o todos los asistentes presencialmente o por estos medios electrónicos, teniendo la misma validez unas y otras, lo cual facilita la celebración de la asamblea, pero para poderlo implementar, como ya mencioné, es indispensable que esta situación esté prevista en los estatutos y donde será indispensable también permitir la interacción en tiempo real de los accionistas. Además, es recomendable dejar constancia de la reunión. Para ello será necesario grabar toda la videoconferencia, en especial el momento de votación de cada uno de los acuerdos tomados, levantar el acta correspondiente y con posterioridad recabar la firma de cada uno de los asambleístas e incluso para tener mayor certeza y seguridad de las resoluciones y acuerdos tomados, se puede enviar de manera electrónica a cada uno de los asambleístas dichos puntos con la finalidad de que los accionistas los devuelvan firmados, ya sea con su firma autógrafa o con su firma electrónica. Ahora, los principales puntos a cuidar al pretender celebrar una asamblea son los siguientes. Primeramente, pues no hay que olvidar de publicar la convocatoria respectiva, la cual deberá de realizarse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico, o perdón, sistema de publicación de sociedades mercantiles con la anticipación prevista en los estatutos sociales o en su defecto con 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. También es recomendable que si en los estatutos sociales se considera otro medio de publicación, el mismo se respete, a menos que en la asamblea se encuentre representada la totalidad de las acciones que conforman el capital social. Ahora, quien convoca la celebración de una asamblea es el órgano de administración, ya sea un administrador único o un consejo de administración o bien el comisario de la sociedad.
Y no podemos olvidarnos que durante el tiempo que medie entre la convocatoria y la celebración de la asamblea, deberá estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad el informe de sus administradores, así como toda la información que lo soporte. La convocatoria por lo menos deberá contener lo siguiente: la mención de que se trata de primera convocatoria en caso de que no hubiese sido posible celebrar la asamblea por no cumplir con el quórum necesario, habrá que realizar una segunda convocatoria. El fundamento legal, la mención de que se convoca a los accionistas de la empresa a celebrar una asamblea, el tipo de asamblea de que se trata, en este caso pues sería una asamblea general ordinaria, el lugar y fecha y hora en que tendrá verificativo la asamblea, el orden del día, esto es la relación de los puntos a tratar, el lugar y fecha en que se realiza la convocatoria y la firma y cargo de quien convoca. El segundo punto que no podemos perder de vista es el quórum. Así que para que la asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social, a menos que los estatutos sociales establezcan un porcentaje mayor. Y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Si en primera convocatoria no se cumple con este quórum legal o estatutario requerido, habrá que realizar una segunda convocatoria haciendo mención de dicha situación y la asamblea podrá llevarse a cabo sin importar el número de acciones que se encuentren representadas. Para comparecer a una asamblea, los accionistas podrán hacerlo por sí o bien podrán hacerse representar por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. Dicha representación deberá conferirse en la forma que lo precisen los estatutos y a falta de estipulación se conferirá por escrito. Pero no podemos olvidar que en ningún caso los administradores, ya sea el administrador único o cualquier miembro del Consejo de Administración, ni tampoco los comisarios de la sociedad pueden fungir como mandatarios. Ahora, es en la asamblea anual donde se discute, aprueba o modifica el informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios y se toman las medidas que juzguen oportunas. En su caso, es donde se nombra al administrador o consejo de administración, así como a los comisarios. Y no podemos olvidar que si la sociedad optó por dictaminarse en los términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, hay que tener presente que en términos de la fracción 19 del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá dar a conocer en la Asamblea un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo. Y para que se tenga por cumplida con dicha obligación, el mencionado informe deberá distribuirse entre los accionistas, situación que debe de asentarse en el acta correspondiente. También es en esta asamblea donde se determinan los emolumentos correspondientes a los administradores o comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Si los emolumentos no se establecen por acuerdo de la asamblea, pues los pagos realizados a dichas personas no podrán tener efectos fiscales. Otro aspecto muy importante que no podemos postergar es el levantamiento del acta correspondiente, pues dicha acta hay que recordar que forma parte de la contabilidad, por lo que válidamente la autoridad fiscal puede exigirnos su exhibición. Además, si en dicho documento se plasman acuerdos con implicaciones fiscales, dicha acta deberá de dotarse de fecha cierta, que como ya sabemos es un requisito que exige el fisco para tener por cierto los actos que constan en un documento privado. Ahora, nuestro proyecto de acta deberá de contener pues, la fecha de celebración, así como el lugar que siempre deberá ser el domicilio social, la mención de que se trata de una asamblea general ordinaria, la designación de quienes fungen como presidente, la designación de uno o varios escrutadores, el número de acciones que se encuentren representadas, esto es el quórum, a través de la asistencia con el nombre de los presentes y el número de acciones que se encuentran presentes, la información sobre la convocatoria, esto es quién convocó, el medio a través del cual se difundió dicha convocatoria, su antelación, etcétera, el orden del día, las resoluciones y demás acuerdos tomados. Aquí me gustaría comentar que se debe revisar
que efectivamente el acuerdo o resolución que se haya alcanzado se asienta en el acta y se verifique que la redacción efectivamente tenga el alcance que se busca. Para resaltar la importancia de este punto, les comento el caso que recientemente la Corte resolvió desechando un recurso interpuesto por la Federación Mexicana de Fútbol a fin de mantener viva una demanda que la federación pretendía cobrar alrededor de 70 millones de pesos en deudas, multas y incumplimientos que dejó la franquicia de los Tiburones Rojos del Veracruz. Tal vez no es el mejor caso para ejemplificarlo porque se trata de una asociación civil, pero nos sirve para destacar que por un error cometido al momento de levantar el acta de asamblea, en donde no se dejó en claro quién sería el responsable de ejercitar las acciones para cobrar dichas multas, esto es, si las ya me trabé, ejercería las acciones a través de un comité ejecutivo o bien lo harían a través de un órgano diverso, que al parecer era lo que se buscaba. Pues en fin, al dejarlo plasmado en el acta, se omitió conferir a ese órgano las facultades necesarias para interponer los medios de defensa y por ese error se perdió el asunto. Y bueno, regresando al contenido del acta, no nos podemos olvidar en señalar el número de votos, así como tampoco podemos olvidar que el documento deberá ser firmado, ya sea con firma autógrafa o electrónica, por las personas que fungieron como presidente y secretario de esa asamblea, así como por él o los comisarios que estuvieron presentes. Adicionalmente, el Código Fiscal de la Federación desde el año 2020 establece la obligación de que en el acta se asiente la clave del RFC de cada uno de los accionistas. También es importante tener en cuenta que cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta de una asamblea en el libro respectivo, esta deberá de protocolizarse ante fedatario público, aun cuando se trate de una asamblea ordinaria que comúnmente pues no es necesario protocolizar. Independientemente de lo que hemos comentado, les aconsejo que de manera previa a la celebración de la asamblea se revisen los estatutos sociales, así como la Ley General de Sociedades Mercantiles, en especial aquellos artículos que correspondan al tipo de sociedad mercantil de que se trate, a fin de identificar y establecer las reglas y todas aquellas formalidades que debemos de observar para su celebración. Ahora, el cuarto punto que debemos tener presente es dotar de fecha cierta el acta correspondiente. Pues como ya comenté, si el acta contiene resoluciones o acuerdos a los que se les dará efectos fiscales, debe de dotarse de fecha cierta, con la finalidad de que la autoridad hacendaria no desconozca dichos documentos por carecer de ese requisito. Alguno de los acuerdos o resoluciones tomados en la Asamblea y que es conveniente dotar de fecha cierta su acta correspondiente, pues son cuando se decreta dividendos, el pago de emolumentos a los administradores y comisarios, la contratación de algún crédito, las aportaciones para futuros aumentos de capital o un aumento o reducción de capital, entre otros. Como vemos, pues es necesario preparar la celebración de la Asamblea Anual cuidando desde su convocatoria, los puntos que integran el orden del día, el desahogo de cada uno de los asuntos que exige tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles como los propios estatutos y otros ordenamientos de naturaleza fiscal, el levantamiento del acta y, de ser el caso, pues dotarla de fecha cierta. Espero que la información que les compartí les sea de utilidad y me pongo a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario que les surja, así como en caso de que requieran de alguna asesoría o apoyo específico en este tema o sobre cualquier otro relacionado con la materia corporativa. Y bueno, pues le cedo la palabra nuevamente a la licenciada Laura López. Gracias, América. Pues bien, de nuestra parte, esos serían los temas que el día de hoy queríamos compartir con todos ustedes. Y si tienen alguna duda o comentario, este es el momento pues ideal para que nos lo puedan formular.